Bueno, pues comenzamos un gran día, un gran patrocinio en el testimonio de San. ¿Cuál es el santo de hoy? Eso, que ciertamente nos recuerda y nos conecta con lo mejor del Evangelio. Fíjense que el testimonio de Kolbe es muy simple, muy sencillo, pero que realmente es sobrecogedor. Es como quien dice, una especie de demo o de representación real de cómo en cualquier circunstancia, en las más adversas, surge en nuestro interior, movido por el Espíritu Santo, ese espíritu que nos hace capaz de dar la vida por el hermano. Y este dio la vida, bien saben, por un padre de familia. Ambos iban a morir, Kolbe y el Señor. Estaban ciertamente en el campo de concentración donde nadie salía vivo. Pero Kolbe, cuando oyó a aquel señor que decía, cuando hicieron la diezmación y le cayó a este señor, el señor se quejó diciendo, ay, mis hijos. Kolbe, que estaba un puesto adelante, lo oyó y se cambió con él, y Kolbe fue el que fue a la inyección letal. Cuando uno pasa allí por Auschwitz, ve la celda donde estaba Kolbe, donde fue inyectado y esto, y realmente en principio, es decir, una visita en Auschwitz es una visita en la cual uno lleva como el alma arrastrando, porque cada dato que va viendo y cada dato que va viendo, como dice, uno se va abismando hasta dónde llega la creatividad humana para hacer mal. Pero cuando se encuentra un testimonio de estos, o el testimonio de Stein dice, es que también en el peor estercolero puede florecer una rosa. Y ciertamente, ahí aparecen muchos testimonios, unos conocidos y otros no tanto. Pero eso nos da a entender, decir, nunca, nunca desaparece el Señor de la vida de los suyos. Y nunca ni la tortura ni la degradación humana es capaz de hacer desaparecer de nosotros al Dios vivo presente en sus hijos. Con esa característica que leíamos ayer en torno a la cruz. No es que el Señor nos vaya a salvar de la muerte, que si fuera para salvarnos de la muerte, nos habría dado ejemplo a Él y no hubiera muerto, sino que nos salva en la muerte. Es decir, es el que de la muerte saca vida. Y ahí es el triunfo sobre el mal en todas sus manifestaciones. También tenemos el patrocinio muy gozoso en esperanza de la Virgen María en su Asunción. Recordamos, como lo vamos a decir mañana, ella es la síntesis de toda la escritura y de todo lo que hemos dicho, y es como el modelo, el paradigma del hombre nuevo y de la nueva creación. Y nos vamos a dejar guiar en nuestras reflexiones de hoy por testigos vivos de esperanza en el concierto actual. Y el primer testigo que voy a traer y que voy a presentar es precisamente el Papa Francisco. Bien sabemos que en el Papa Francisco se cumple aquello que le dijo el anciano Simeón a la Virgen María. Este está puesto para ser signo de contradicción. De tal manera que mientras, por lo menos en la periferia, en medio de los pobres y de aquellos países ordinariamente marginados o despreciados por la institución eclesial, por ser de otras religiones o lo que fuere, están encantadísimos de recibir a Francisco como signo de esperanza. Y de una esperanza que está mucho más, más allá de las expectativas de comunismo, ecumenismo y diálogo interreligioso. En la última visita que hizo allí a Centro Europa, recordamos
cómo el Papa empezó a esbozar una idea preciosa. Y la idea es, todos anhelamos el día en que más allá de tradiciones y fidelidades a religiones, nuestra fidelidad sea al Dios vivo y verdadero que está en el corazón de todas las religiones y de todos los que la practican. Esto en sí mismo es una idea muy simple, pero es muy difícil de asumir. Es muy difícil de asumir que dentro de los esquemas que hemos traído y sobre todo del esquema de poder y de supremacía que se ha manejado con respecto a la Iglesia Católica y al cristianismo, se pueda admitir, como quien dice, a dialogar en la misma mesa y a compartir el mismo pan a hombres de toda raza, pueblo y nación, como lo dice el Apocalipsis y que el Papa está haciendo como una especie de adelanto de esa mesa del banquete del reino. Me abismaba yo cuando veía al Papa bajando esas escalecillas del avión, tan cojo más que yo, y ciertamente muchas veces ayudado de apoyo, recorrer aquellas alfombras de protocolo que le ponían y a menos de 100 pasos ya estar con la mejor de las sonrisas acogiendo a unos, a otros, sin mostrar ningún síntoma de cansancio, sino como con la ilusión de un niño que está jugando con un regalo nuevo y viendo que ese regalo se le va desplazando y se le va presentando en la sonrisa de cada uno de los que lo reciben. De tal manera que si tenemos que enfatizar un signo de esperanza, a mí me parece que no nos equivocamos si reconocemos un signo de esperanza en el Papa Francisco. Es cierto que ayer una editorial del New York Times aparecía con un grandísimo titular: el Papa Francisco, la peor amenaza y el desgarrador de la Iglesia. Y en el desarrollo de ese artículo se presentaba la gran controversia que ha suscitado la última acción del Papa en cuanto a la, por si no supresión, sí control y regulación de la famosa misa de Pío V, que ellos la remontan hasta el siglo VII y que realmente, pues, ha tenido mucha controversia. O sea, eso le tocó al Papa Pablo VI, lo siguió Juan Pablo II. Como pudo y Dios le ayudó, Benedicto XVI hizo un convenio en 2007 dando ciertos espacios de ejecución de ese rito. Y luego el Papa Francisco, después de 13 años, de 2007 hasta el 21, pues ha visto que realmente el asunto, como quien dice, aporta muy poco, o mejor dicho, aporta apenas a nada y va ahondando una brecha que más que un rito, es decir, que se celebre el latino de espalda al pueblo, cosa parecida, eso importa poco. Pero lo que más importa es la mentalidad que hay allí detrás. Y en esa mentalidad está una autolicencia que se han dado. La comunión con el Papa y la comunión con Cristo y con los cristianos la acatamos y la mantenemos si nos gusta. Si no nos gusta, haremos todo lo posible por desacreditar al Papa y al mismo tiempo desautorizarlo. Y como ordinariamente esa mentalidad reposa en grandes emporios financieros, tienen dinero para inyectar en los medios de comunicación que quieren a fin de conseguir un resultado. Desautoricemos al pontífice. Entonces decimos, ¿el Papa Francisco es el vicario de Cristo en la tierra? Sí, es de acuerdo con mis deseos y con mis intereses. Si no, es poco menos que el diablo y Satanás que está suelto y tiene su sede en el Vaticano. Cosa parecida se decía el Papa Pablo VI, ¿se acuerdan?
el Papa Pablo VI, cuando puso en marcha toda la renovación del Concilio Vaticano II. Entonces, por eso decimos, el Papa Francisco es signo de contradicción. Y es bien que así sea, porque realmente se va poniendo muy de manifiesto cuál es el trigo y cuál es la cizaña. En alguna intervención, algún cardenal se preguntaba, ¿es Bergoglio un trigo limpio? Y entonces le hacía un recorrido por la presencia e intervenciones del Papa en todos los procesos de la teología y de la Iglesia latinoamericana. Y sin decirlo abiertamente, alcanzó a insinuar lo que luego capitalizaron algunos medios de comunicación diciendo, Bergoglio es un agente camuflado, inconsciente e ingenuo del comunismo internacional. Es que son cosas exageradas que como que solamente las puede decir una persona que tiene mucho cisco, mucho rescoldo en su mente y en su corazón. Porque realmente el testimonio del Papa Francisco es un testimonio de un hombre de evangelio, por lo menos así me lo parece. Me lo parece y lo reafirmo desde aquel 13 de marzo de 2013, cuando veníamos con Javier precisamente de Salamanca y por ahí sobre las 6, 6:15 apareció Fumata Blanca, Habemos Papam. Y empezamos a oír la presentación de la irrupción pública del Papa Francisco. Y lo primero que nos sirvió y nos puso sobre la mesa es, mi gran esperanza es una iglesia orante. Y a todos nos arrodilló a rezar el Padre Nuestro. Y luego pidió que le impusiéramos las manos y oráramos por él. Entonces, y siempre recuerdan que siempre todas sus intervenciones y sus cartitas y sus mensajes termina diciendo, oren por mí. Al pedir oren por mí, está diciendo, oren por mí, que soy signo de la unidad de la iglesia. Cada oración que hagan por mí es un compromiso por la construcción de la unidad de la iglesia. Y fíjense aquí en Fratelli Tutti, cuando va poniendo la aportación de las iglesias a la unidad, a esa amistad social que propone, entonces termina diciendo, es necesario que se fortalezca y crezca la unidad de la iglesia para que ciertamente el mundo crea y sus propuestas tengan la fuerza que quiso comunicar el Señor en el Evangelio. De tal manera que el Papa es muy consciente. La Iglesia tiene una fuerza muy fuerte de conversión y crecimiento interior, en la medida en que ejerce ese regalo que el mismo Señor le da, que es estar en permanente comunión con Dios a través del diálogo continuo con el mismo Dios. Y es lógico que Él tenga esa confianza, no solamente por la esperanza que tiene, sino también por la seguridad que tiene de que realmente en la oración, más que pedir, más que acusar, más que presentar proyectos, es dialogar con quien sabemos nos ama. Y en ese diálogo, Él mismo nos va enseñando qué es lo que tenemos que hacer y decir para construir una comunión que sea comunión con base y fundamento en Él, en el mismo Dios. Recordamos que una vez que tomó posesión de su pontificado, empezó a hacernos una propuesta inaudita en el contexto y en abierto contraste con su antecesor, el Papa Benedicto XVI, la propuesta de la alegría.
Recuerdan que naturalmente lo hizo en las alocuciones públicas y luego en su primera encíclica de carácter general, La alegría de la evangelización o la alegría del evangelio. Y con base en esa expresión de la alegría, ha llevado la mayoría de sus documentos, que solamente la interrumpió con Fratelli Tutti, pero que la llevó muy bien hasta el Gaudete et Exultate, alegraos y regocijaos. Y uno se pone a leer detrás de esa propuesta de la alegría y empieza a ver que esa propuesta no es una propuesta ni superficial, como han dicho unos, ni oportunista, como han dicho otros, ni distractiva, como dicen otros. El fundamento de la alegría es esa experiencia del Dios vivo y verdadero, con quien dialogamos en la oración y que se concreta en la experiencia de la misericordia. Y ahí viene precisamente la proclamación del año de la misericordia con todo lo que nos ayudó a profundizar. No solamente desde el magisterio del pontífice, que fue muy amplio en ese año a través de todas sus intervenciones y locuciones, sino muy especialmente desde la experiencia creyente, donde se cristalizó que dentro del cristianismo y muy especialmente dentro de la iglesia y las instituciones de la iglesia hay una profunda fuerza evangelizadora, no tanto con discursos y controversias, cuanto con la fuerza transformadora que significa ejercer la misericordia. Y entonces insiste en esos tres aspectos de la misericordia. La misericordia dada. La misericordia es don gratuito de Dios que misericordiosamente ha decidido ser misericordioso, como dice por la carta a los romanos. Dios es misericordioso con quien quiere ser misericordioso y quiere serlo con todas sus criaturas. Entonces, recibir siempre y celebrar la misericordia como don. Al mismo tiempo, asumirla responsablemente. Este regalo no es un regalo para desperdiciar. No es una preciosa margarita, un gran tesoro para tirarlo a los cerdos. Es un gran regalo para que yo me fundamente y crezca en él, en esas dos dimensiones. Misericordioso conmigo mismo, agradecido con el que es misericordioso conmigo y comprometido a compartir esta misericordia con todos mis hermanos, cumpliendo aquello que dice el mismo Señor por el Evangelio: sed misericordiosos como lo es vuestro Padre del cielo. Entonces, la alegría cristiana tiene ese fundamento. No somos payasos ni artificialmente alegres. Estamos alegres porque tenemos un fundamento que ya lo había expresado muy bien el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 4, cuando dice: estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra bondad, es decir, toda la misericordia recibida, acogida y compartida, que vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. La razón: el Señor está cerca. E inmediatamente viene una glosa. No os inquietéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañada de la acción de gracias. Y el fruto y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, fijémonos que el Papa, cuando nos está haciendo esta propuesta del gaudete, del gozo en el Señor, fundamentada en la experiencia, vivencia y celebración compartida de la misericordia, está recogiendo la más genuina tradición bíblica. De tal manera que, aunque lo vimos por ahí en unas fotos que presentaron
en una boda donde él aparecía con su pelotita roja puesta en la nariz, compartiendo con los novios, no estaba haciendo el payaso, estaba sencillamente exteriorizando aquello que venía enseñando, estar siempre alegres en el Señor. Y luego vemos que en esa misma línea, aquí en Evangel, en Gaudete et Exultate, explícitamente inserta unos números dedicados a la alegría y el sentido del humor. Después de hacer un grande análisis muy al alcance de todos, pero muy sustancioso, de la situación de degradación a que ha llegado esta sociedad de consumo y engañosa por el bienestar que propone, entonces aterriza en esto. Dice, lo dicho hasta ahora no implica un espíritu apocado, tristón, agriado, melancólico o un bajo perfil sin energía. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor. Sin perder el realismo, ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado. Ser cristiano es gozo en el Espíritu Santo, según dice San Pablo, porque el amor de caridad le sigue necesariamente el gozo, pues todo amante se goza en la unión con el amado. De ahí que la consecuencia de la caridad sea el gozo, como afirma Santo Tomás. Hemos recibido la hermosura de su palabra y la abrazamos en medio de una gran tribulación con la alegría del Espíritu Santo. Fíjese qué expresión tan bonita. Hemos recibido la hermosura de su palabra y la abrazamos en medio de una gran tribulación con la alegría del Espíritu Santo. Si dejamos que el Señor nos saque de nuestro caparazón y nos cambie la vida, entonces podremos hacer realidad lo que pedía San Pablo. Alegraos siempre en el Señor. Fíjense qué bien insertado está esto dentro del concierto de lo que venimos diciendo. Un signo de esperanza es un signo de esperanza que dentro de su dinamismo hace presente la alegría del Señor en medio de nosotros, que se puede vivir en medio de la gran tribulación, como lo decíamos con respecto a los acontecimientos de Auschwitz. Pues bien, en esta Fratelli Tutti, todo lo que presenta aquí el Papa es precioso y está muy bien escrito. Pero todo lo que presenta aquí el Papa puede ser motivo también de controversia. Al Papa no le da temor, ni elude, ni disimula las controversias, porque él la toma desde una altura, y la altura es toda controversia, toda discusión, todo debate apunte siempre al esclarecimiento de la verdad, que es la que nos hace libres. De tal manera que muchos no lo toman así, porque toman otros argumentos, los forjan bien y los utilizan como dardos contra el mismo Papa y contra las instituciones de la Iglesia. Y el Papa nunca está labrando dardos para defenderse de nada. Está presentando la belleza de la verdad. Y por eso, junto con fundamentar la alegría cristiana en la vivencia de la misericordia, le pone como fin y apunte o dirección a esta alegría cristiana que vivamos en la verdad, porque es la verdad la que nos hace libres. Dentro de eso, ciertamente, a mí me parece que por honradez espiritual e intelectual, hemos de darle muchas gracias al Señor por el signo del Papa Francisco como profeta de la esperanza en la circunstancia en que le ha tocado vivir.
Aquí en Fratelli Tutti, él inserta en los números 54 y 55, inserta lo pone bajo el epígrafe esperanza y dice, a pesar de estas sombras densas que no conviene ignorar, en las próximas páginas quiero hacerme eco de tantos caminos de esperanza, porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que en el miedo reaccionaron donando la propia vida. Fuimos capaces de reconocer cómo nuestras vidas están tejidas, sostenidas por personas comunes que sin lugar a dudas escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida. Médicos, enfermeros y enfermeras, farmacéuticos, empleados de los supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistas, hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosos y religiosas, catequistas, comprendieron que nadie se salva solo. Y entonces lo concreta en el número 55, dijo, invito a la esperanza, que nos habla de una realidad que está enraizada en lo más profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos que viven. Nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Exhortación final. Caminemos en esperanza. Pues bien, eh, ya digo, si repasamos todas las intervenciones del Papa, por ejemplo, como yo estaba más o menos enfermo o en mucha quietud en estos días de la pandemia, pero en la primera parte, entonces tuve la oportunidad de seguirle al Papa todas sus mini homilías en su misa diaria allí en la capilla de la casa de Santa Marta. Y hilando las homilías iba viendo cómo él iba orientando todas las lecturas del Evangelio que se sucedían hacia la alegría, la fortaleza, la consolación y la esperanza. Se iba metiendo con los diversos estamentos, las viudas, los huérfanos, los matrimonios separados, los industriales, los ejecutivos. Con todos los estamentos se iba metiendo y a todos les iba proponiendo ese camino. Y nos reclamaba enormemente diciendo que no cejáramos en nuestro empeño de trabajar siempre para ser motivos y signos de consolación para el que la estaba pasando peor que nosotros. Fue una experiencia bonita seguirle durante todo ese tiempo, que por lo menos durante 3 meses le transmitieron la misa en directo desde allí de la casa de Santa Marta. Pero me he encontrado con una compota muy rica que me parece que es digna de que la compartamos, porque es una carta que escribió el Papa a una asociación de padres de familia de allí, de Córdoba, Argentina, donde él estaba cuando fue elegido Papa. Entonces, cuando escribe y presenta la carta, es decir,
quien presenta la carta la presenta admirado, diciendo, verdaderamente este Papa tiene la habilidad de presentar las más sólidas e intrincadas verdades de la fe en el más simple lenguaje que todo mundo puede leer y enterarse de qué se trata. Entonces, él cuando introduce la carta dice que va a tomar como tema educar a la esperanza. Y dice, y por eso usaré directamente el tú, imaginando que hablo como educador, como padre a un joven o a cualquier persona dispuesta a aprender. Y entonces comienza dando una consigna, dice, piensa, allí donde te ha plantado, espera. Espera siempre, no te rindas a la noche. Recuerda que el primer enemigo a derrotar no está fuera de ti, está dentro. Por lo tanto, no concedas espacio a los pensamientos amargos, oscuros. Este mundo es el primer milagro que Dios hizo y Dios ha puesto en nuestras manos la gracia de nuevos prodigios. La fe y la esperanza avanzan juntos. Después se hace como una especie de parénesis o de parte exhortativa y dice, cree en la existencia de las verdades más altas y más hermosas. Confía en Dios Creador, en el Espíritu Santo que mueve todo hacia el bien, en el brazo de Cristo que espera a cada hombre al final de su existencia. Cree, Él te espera. El mundo camina gracias a la mirada de muchos hombres que han abierto brechas, que han construido puentes, que han soñado y creído, incluso cuando a su alrededor escuchaban palabras de burla. No pienses nunca que tu lucha aquí abajo es del todo inútil. Al final de la existencia no nos espera el naufragio. En nosotros palpita una semilla absoluta. Dios no defrauda. Si ha puesto una esperanza en nuestros corazones, no quiere destruirla con frustraciones continuas. Todo nace para florecer en una eterna primavera. Y mira esta comparación tan bonita, tan simple que hace aquí. Dios también nos hizo para florecer. Recuerdo ese diálogo cuando el roble pidió al almendro, háblame de Dios. Y el almendro floreció. Entonces, la respuesta del almendro cuando dice, háblame de Dios, es florecer. Y el almendro floreció. Donde quiera que estés, construye. Si estás en el suelo, levántate. Nunca te quedes caído. Levántate. Deja que te ayuden a levantarte. Si estás sentado, ponte en camino. Si el aburrimiento te paraliza, ahuyéntalo con buenas obras. Si te sientes vacío o desmoralizado, pide que el Espíritu Santo llene de nuevo tu nada. Obra la paz en medio de los hombres y no escuches la voz de quien esparce odio y divisiones. No escuches esas voces. Los seres humanos, por diferentes que seamos unos de otros, hemos sido creados para vivir juntos. Ante los contrastes, paciencia. Un día descubrirás que cada uno es depositario de un trozo de verdad. Y ya luego viene como una consigna para la vida. Dice, ama a las personas, ámalas una a una. Respeta el camino de todos, sea lineal o dificultoso, porque cada uno tiene su propia historia que contar. Cada uno de nosotros tiene su propia historia que contar. Cada niño que nace es la promesa de una vida que una vez más demuestra ser más fuerte que la muerte. Todo amor que surge
es un poder de transformación que anhela la felicidad. Jesús nos entregó una luz que brilla en las tinieblas. Defiéndela, protégela. Esta luz es única, la única riqueza, la más grande confiada a tu vida. Y luego pone un segundo punto. Después de esta parte introductoria, el primer punto que desarrolla es, y sobre todo, sueña. No tengas miedo a soñar. Sueña. Sueña con un mundo que todavía no se ve, pero que ciertamente vendrá. La esperanza nos lleva a creer en la existencia de una creación que se extiende hasta su cumplimiento definitivo, cuando Dios será todo en todos. Los hombres capaces de imaginar han regalado a la humanidad descubrimientos científicos y tecnológicos. Han surcado los océanos y pisado tierras que nadie había pisado nunca. Los hombres que han cultivado esperanzas son también los que han vencido la esclavitud y han traído mejores condicionamientos de vida a la tierra. Piensa en estos seres y no te canses. Y luego ya como que nos involucra a cada uno de nosotros o a cada destinatario de la carta. Ser responsable de este mundo y de la vida de cada hombre. Piensa que toda injusticia contra un pobre es una herida abierta y disminuye tu propia dignidad. La vida no cesa con tu existencia y a este mundo vendrán otras generaciones que sucederán a la nuestra y muchas más. Y cada día pide a Dios el don del valor. Recuerda que Jesús venció el miedo por nosotros. Él venció el miedo. Nuestro enemigo más traicionero no puede contra nuestra fe. Y cuando te encuentres atemorizado frente a algunas dificultades de la vida, recuerda que no vives solo para ti. En el bautismo, tu vida fue sumergida en el misterio de la Trinidad y tú perteneces a Jesús. Y si un día te asustas o piensas que el mal es demasiado grande para desafiarlo, piensa simplemente que Jesús vive en ti. Y es Él quien a través de ti, con su apacibilidad, quiere someter a todos los enemigos del hombre: el pecado, el odio, el crimen, la violencia. Todos nuestros enemigos en Jesús son vencidos. Y luego concluye con dos parrafitos. Ten siempre el valor de la verdad, pero recuerda, tú no eres superior a nadie. Entonces nos pone en este camino de esperanza compartido en comunidad corresponsable, pero también a recorrerlo en humildad. Dice, recuérdalo, no eres superior a nadie. Aunque fueras el último en creer en la verdad, no te apartes de la compañía de los demás. Aunque vivieras en el silencio de una ermita, lleva en tu corazón el sufrimiento de cada criatura. Eres cristiano y en la oración todo se lo restituyes a Dios. Y cultiva ideales. Vive por algo que sobrepasa al hombre. Y si algún día de estos, unos de estos ideales te pasara, te pasara una gran factura, es decir, te hace pagar un precio muy alto, no dejes nunca de llevarlo en tu corazón, el ideal de la verdad. Y viene un asuntito muy propio para muchos de nosotros, que ordinariamente, aunque hemos aceptado la misericordia como don de Dios, como don de Dios, y nos proponemos y queremos ser misericordiosos, primero y principalmente con nosotros mismos, nos puede pasar alguna de estas. Dice,
La fidelidad consigue todo. Si te equivocas, levántate. Nada es más humano que cometer errores. Y esos errores no tienen que convertirse para ti en una presión. No te dejes apresionar por tus errores. El Hijo de Dios no vino por los sanos, sino por los enfermos. Por lo tanto, también vino por ti. Y si te vuelves a equivocar en el futuro, no tengas miedo, levántate. ¿Sabes por qué? Porque tu Dios está contigo. Si te hiere la amargura, cree firmemente en todas las personas que todavía trabajan para el bien. En su humildad está la semilla de un mundo nuevo. Relaciónate con las personas que han mantenido su corazón como el de un niño. Aprende de la maravilla, cultiva el asombro, déjate sorprender por Dios. Vive, ama, sueña, cree, espera y con la gracia de Dios no desesperes nunca. Pues realmente fíjense que dentro de los estilos del Papa, este es el menos conocido, pero que realmente está muy bien. Entonces, os dejo con este mensaje como una aportación para reconocer que nunca el Señor deja de producir en su iglesia signos de consuelo y de esperanza cierta. En la charla de esta tarde haremos una especie de panel en el cual con 3 personas vamos a compartir y ver otros signos de esperanza. Y habrá oportunidad, creo, si el tiempo nos asiste, de que si alguno quiere aportar, así sea muy brevemente, algún otro signo de esperanza que conozca, lo haga. Pero por ahora los voy a dejar con un texto muy bonito, muy precioso. Es Carta a los Filipenses capítulo 3. Carta a los Filipenses capítulo 3. De la misma manera que comenzamos nuestros ejercicios con el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, viendo tantos testigos de la fe y el proceso histórico del desarrollo de la fe, siempre señalando la esperanza de los bienes futuros hacia la ciudad celestial. Aquí el testimonio que tenemos es el de Pablo. Entonces nos presenta, es tal vez el texto más autobiográfico de Pablo, que incluye precisamente su gran reto espiritual y cómo llega Pablo hasta decirnos, ser imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Aunque inserta un asunto muy bueno que dice, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Pues bien, es un capítulo corto, pero muy sustancioso. Y si quieren, le agregan el cuarto, si es que les da tiempo, que también es corto, donde está esta exhortación de la alegría. Y entonces con ese caminamos en la mañana hasta la charla o el compartir de la tarde.